Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya, profe. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien. Estamos en la dulce espera para que nos habilitaran el Zoom, pero bueno, estábamos por suerte. Bueno, nos encontramos ahora en la segunda parte, en donde ustedes ya han empezado la clase del día martes, ¿sí? Con lo que es específicamente la clasificación, quizás, no digo la más importante, pero donde empieza a tener una relevancia superior, ¿sí? Entender cómo se van dividiendo las obligaciones, ¿sí? O cómo se van clasificando. Cuando ustedes analizan el código, ya ahora que tienen todos el conocimiento fabuloso de la primera parte, están todos más que contentos por haber pasado, algunos muchos más porque han sido felicitados en los exámenes, nos vamos a encontrar con que para entender los principios que hemos estado estudiando, léase institutos como la Mora, el caso fortuito, e incluso para poder entender cómo se extinguen las obligaciones, voy a tener que entender de qué se tratan las obligaciones. Y esto que parece una redundancia lo que les estoy diciendo, no es ni más ni menos que el ABC. ¿El ABC de qué? Ustedes arrancaron el día martes con dinerarias, ¿sí? Un tema para nada importante seguramente en el día de hoy, ¿no? Resulta hiper importante dinerarias. ¿Por qué? Porque obviamente el dinero como tal, ustedes han visto que el dinero puede tener diferentes funciones, ¿sí? Puede ser tenido como referencia o puede ser tenido como medio de pago por excelencia. Dependerá de cómo cada uno lo utilice en función de como lo que es el poder cancelatorio o en referencia, por ejemplo, a una moneda extranjera que no tiene curso legal en nuestro país. Entonces, ustedes empiezan a ver diferentes cuestiones de la clasificación de las obligaciones en donde empiezan a ver que ya no es tan simple decir, bueno, cumplo con esto porque esto es lo que está establecido en el código, porque pueden haber un montón de circunstancias que empiecen a hacer fluctuar esa obligación al punto tal de que pueda hacer que los exima de responder o tengan que responder igual, como han respondido varios de ustedes cuando hablamos de la mora irrelevante, ¿sí? En el parcial. Esto es, situaciones que teníamos por ahí individualizadas, ahora las empezamos a relacionar y las empezamos a analizar en función de las diferentes clasificaciones. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que, bueno, en el capítulo 3 de lo que es el libro de obligaciones, empieza con la clasificación propiamente dicha. ¿Sí? No empieza específicamente con dinerarias. Empieza con una clasificación, o sea, con el planteo general, y pasa directamente, o digamos, en este camino, antes de hablar de divisibles, indivisibles, que es tema de hoy, habla del otro tema de hoy, que es la obligación de género. Esa obligación de género que, en principio, si la escucharon en algún momento en el parcial, antes del parcial o al momento de lo que fue el estudio, repaso para la primera parte, por ahí no le han dado la importancia relevante o la importancia que se merece. Y la obligación de género es un supuesto muy usual, pero que generalmente es como que se abandona su estudio. ¿Por qué? Porque es algo tan simple, porque en realidad siempre va de la mano de la obligación de dar cosas ciertas. Ustedes saben, como algunos también han hablado en el parcial, el tema de, bueno, yo el dar cosas ciertas me
conduce o me orienta a tener que cumplir la prestación solo con esta cosa. La cosa está identificada. La cosa se sabe cuál es y en la extensión en que está establecida. ¿Por qué? Porque si yo le entregara menos, recuerden los principios del objeto del pago, ¿sí? El principio de integridad, entonces le estaría dando menos de lo que es, habilitando por ahí alguna opción de no aceptación o de conclusión de la obligación. Por otro lado, nosotros vemos que en el tránsito de la clasificación de las obligaciones, vamos a ver dos clasificaciones por ahí quizás más importantes, que es la clasificación de la divisibilidad de la obligación y la clasificación de la divisibilidad en el cumplimiento de la obligación. Esto que yo les digo así no está determinado o tan detallado con, digamos, con esta precisión en los libros o en el código, sino que dice o habla directamente en relación a la cosa. ¿La cosa es divisible o no? Perfecto. ¿Cuál concepto o qué concepto tenemos de divisibilidad? ¿Qué idea nosotros vamos a tener que desgranar para poder decir esta obligación es divisible? Y, a ver, ABC, sentido común. Yo puedo dividir todo aquello que puedo dividir. Entonces es una obligación divisible. Genial. ¿Qué pasa? En algún momento de la historia, el derecho francés, por ejemplo, que fue fuente del Código de Vélez, ¿sí?, tomó en cuenta la divisibilidad material y la divisibilidad inmaterial. ¡Ah! Acá parece que lo estoy confundiendo, complicando, pero no, es para que ustedes entiendan el porqué de la clasificación nuestra actual. Los franceses, con el código de 1804, habían hecho una división material. ¿La cosa puede ser dividida materialmente? Sí. Y a ver, ¿cuánto es? Y son 100 kilos de arroz. Bueno, puedo dividirlo en cumplimiento de 2 personas, 50 kilos cada uno. Perfecto. ¿Se puede dividir? Sí. Tiene la misma entidad, la misma garantía, digamos, de que no es afectado su valor, su propio sentido o peso específico o poder específico en el sentido del cumplimiento. Perfecto, entonces es divisible. Y por otro lado, crearon la figura de la indivisibilidad o divisibilidad inmaterial. Esa indivisibilidad, ¿qué es? Bueno, en realidad, toda cosa que pueda ser sujeto de prestación de una obligación es divisible. ¿Y cómo es esto? Claro, si yo tengo que entregar un caballo, yo lo puedo dividir. Inmaterialmente puedo dividir el caballo. O sea, yo sé que si son 2 personas que tienen que cumplir, esas 2 personas tienen que entregar ese caballo. ¿Y cómo lo entregan? Y la mitad de uno y la mitad de otro. ¿Pero cómo es esto? ¿Lo entregan así? ¿O lo fraccionan, técnicamente hablando, materialmente hablando ahora, y lo cortan en 2 y lo entregan? Y no, idealmente. ¿Por qué idealmente? Hagamos una cosa, tenemos un caballo, lo cortamos por la mitad, yo te entrego la parte de adelante hasta la mitad y la mitad, la cola, el otro. ¿Este caballo vale lo mismo? Claramente que no. ¿Este caballo es caballo ahora? No, ya no. ¿Qué hace? Perdió valor, perdió calidad, perdió el fin por ahí esperado, porque era un caballo para montar o eventualmente para tracción. ¿Qué digo con esto? Que por ahí, esto lo digo en función de algún apunte que alguna vez uno vio en la facu, que circuló bastante, en donde, no, sí, Vélez Sarsfield tuvo en cuenta esto y toda cosa puede ser dividida. Ojo, a los efectos jurídicos, solo puede ser divisible toda cosa que no sufra perjuicio en la cosa en razón de su divisibilidad, que no sea inconveniente para lo que es el aprovechamiento debido de esa cosa.
¿sí? Después, si uno quiere idealmente imaginarse que entrega el 50% uno y el 50% otro, está en todo su derecho, porque el cumplimiento está, por ejemplo, en partes iguales. No se dijo cómo se debía dividir, entonces vinieron los dos, entregaron los dos, perfecto. ¿Se entiende esto? Esto lo digo como para arrancar, porque por ahí hay veces que genera un poquitito de ruido. Si nosotros vamos relacionando todavía la parte de clasificación de las obligaciones, no es tema de hoy, pero sí ustedes ya tienen que empezar a escuchar y a darse cuenta que casi pegado nos va a venir una clasificación de importancia mayúscula en nuestra materia. La clasificación relativa al cumplimiento total o no de la obligación. Cuando hablo de cumplimiento total o no de la obligación es cuando se afecta el vínculo jurídico. ¿Recuerdan lo que era el vínculo? El elemento de la obligación, vínculo jurídico, era ese elemento que era como un lazo imaginario que reunía al acreedor y al deudor. El deudor tenía que someterse a los poderes del acreedor, le hacía los poderes legales, ¿sí? Agachar la cabeza y cumplir, y el acreedor tenía que aceptar en función de ese vínculo, ¿sí? El cumplimiento del deudor, y en caso de no cumplimiento podía hacer uso de todos los medios legales. Perfecto. Ahora bien, cuando se afecta el vínculo a los efectos del cumplimiento de la obligación, yo puedo tener una obligación que sea o que tenga por objeto una cosa que es divisible, pero que las partes hayan pactado que sea cumplida en su integridad. Y acá van a escuchar la palabra y van a decir, ah, sí, estamos hablando de las obligaciones mancomunadas simples o simplemente mancomunadas y las obligaciones solidarias. Estas obligaciones solidarias son aquellas que, en función de haber las partes ajustados, yo siempre digo ajustado el vínculo jurídico, hacen que pese a haber podido cumplir, por ejemplo, varias partes con su cuota parte, ¿sí? Acordaron que el que es demandado y el que es requerido, por ejemplo, ¿sí? Deba cumplir el todo por el todo. Y no puede decir, ah, no, pero yo tengo que cumplir el 10% según lo interno y no cubro más que esto. No, no, no. Los deudores pactaron la solidaridad, afectaron el vínculo jurídico de una obligación que bien podía haber sido divisible, pero que establecieron este cumplimiento total en favor de alguien, por ejemplo, en este caso, del acreedor, para tener más patrimonios para atacar, porque piensen ustedes que si se divide la obligación entre varios, ¿sí? Y esa obligación no se tiene que cumplir íntegramente por todos, el acreedor tiene que reclamarle al 1, al 2 y al 3, y si el 1 se insolventó, perdió el acreedor. En cambio, en una solidaria, esto por ahí lo han visto en función de los ejemplos de algunos conceptos de la primera parte. En cambio, si un deudor se insolventa cuando las partes pactan que cualquiera de los deudores puede cumplir el todo por el todo, al acreedor no le importa. ¿Por qué? Porque le va a reclamar el todo por el todo al otro, sin descontar la parte que tenía ese deudor que se insolventó. ¿Sí? Esto lo dejo como para que ustedes hayan escuchado este supuesto el día de hoy y para que vean que una cosa es la afectación del vínculo jurídico que hace al cumplimiento, ¿sí?, de la obligación, y otra cosa es la clasificación o la calificación de las obligaciones en función de la propia cosa. Y si hablamos de la propia cosa, en realidad, ya ahora no hablamos de vínculo jurídico. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente en una clasificación de obligaciones de dar divisible o indivisible? Claramente el objeto. Entonces, fíjense, ya rápidamente ustedes tienen una ayuda de memoria para poder entender, digamos, varias de las clasificaciones que estamos viendo ahora. Si yo puedo dividir o no dividir una obligación, porque materialmente es posible dividir esa obligación, yo estoy analizando el objeto
como elemento de la obligación. Si yo, pese a tener un objeto que es divisible, establezco que el cumplimiento sea tenido el todo por el todo, ahí ya estoy hablando de afectación del vínculo jurídico. ¿Vieron? ¿Vieron? Creo que no está presente aquí, pero alguien en el examen por ahí no alcanzaba a comprender, lo dio bien el examen, pero por ahí no alcanzaba a comprender cuál era la diferencia sustancial de estudiar, por ejemplo, lo que era el vínculo jurídico a los efectos de la materia. Bueno, acá lo empezamos a ver y bien clarito. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora les voy a compartir, es un pequeño power, pero de cosas sustanciales de importancia, ¿sí? Que ustedes tienen que tener en cuenta para analizar lo que es la obligación de género. Ustedes parten de la base siguiente. Ustedes ya saben que hay ciertos sujetos que están vinculados entre sí, y esos sujetos establecen el cumplimiento de una obligación, o establecen, dentro de una obligación, establecen que debe hacerse algo para poder cumplir, más allá de la entrega. Este algo, ustedes lo van a ver bien clarito, por ejemplo, en esta obligación de género. ¿En dónde? Yo todavía no dije qué es el género, ¿no? Algunos por ahí ustedes lo han leído, ¿sí? Pero estoy diciendo, hay obligaciones en donde no tengo la precisa. Cuando digo no tengo la precisa es, no tengo específicamente ya determinada la cosa. Yo sé que hay varias cosas, pero no tengo determinada la cosa. Y esto es importante que ustedes, antes de entrar en tema, lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque el régimen tiene diferentes aristas, y específicamente en la parte de cumplimiento o incumplimiento van a ver que los efectos son diferentes en la medida de que ya haya una obligación de género o ya haya sido hecha cierta actividad determinativa de esa obligación. Esto que parece un chino básico lo van a ver claramente ya, ahora que estoy compartiendo pantalla, aquí en el Power. Bueno, como les decía, el tema de hoy incluye las obligaciones de género, las divisibles y las indivisibles. ¿Alcanzan a verlo? Uy, no ha salido. A ver si lo puedo solucionar. ¿Lo alcanzan a ver bien el Power? Sí, sí, está perfecto, bro. Perfecto. Se me había cortado a mí la imagen. Bien, bueno. Cuando hablamos de obligaciones de género, nosotros tenemos que ir, fíjense que ya ni siquiera puse acá obligaciones de género. Si ustedes siguen los Power míos, siempre les pongo al lado artículo tanto para arrancar el tema. Fíjense que no les puse el artículo tanto. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de algo específico que es previo a lo que es el artículo en sí. Las obligaciones de género están establecidas en solo 2 articulitos del código. Increíble. Son los artículos 762 y 763. Perfecto. Ya tenemos el artículo. Pero si yo leo el artículo, está bien, lo puedo llegar a entender, pero me está faltando algo. ¿Qué es el algo? El entender la idea de lo que implica esta obligación de género. Nosotros en el Código Civil de Vélez Sarsfield, ¿sí?, teníamos diferentes clasificaciones de obligaciones que en muchos casos generaban ciertas dificultades en las partes, en el análisis técnico de esas obligaciones. Piensen, por ejemplo, que si lo han visto con el doctor ambos el día martes, el Código Viejo, el Código Civil de Vélez, establecía un régimen
de las obligaciones de moneda extranjera como un régimen de dar cantidades de cosas, originalmente hablando. ¿Sí? ¿Qué significaba? Que si yo establecía una obligación para ser cumplida en moneda extranjera, el deudor entregaba la cosa como si fuera cantidades de cosas. Es decir, entregaba la pila de billetes, ¿sí? Por ejemplo, dólares, tal cual como estaba establecido. ¿Y qué implicaba esto de dar cantidades de cosas? Implicaba que si ese billete se rompía, se quemaba o desaparecía, no se cumplía más la obligación. ¿Por qué? Porque era una cosa, y si la cosa es cosa determinada. Y tenía que entregar el mismo billete con el mismo número de serie y todo, lo cual era una locura. ¿Sí? Está bien, para el momento no estaba mal pensado, pero lógicamente, en función de las diferentes modificaciones que ha habido en el Código Civil en su momento, se reestructuró a obligaciones dinerarias. Perdón. En las obligaciones de género, ¿sí? Se hablaba de, bueno, en realidad estaban subdivididas en obligaciones de dar cosas inciertas, no fungibles, es decir, cosas que yo no tengo la determinación precisa, pero que no se pueden cambiar o sustituir una por otra, por eso es incierta, no fungible. Y por otro lado estaba la obligación de dar cantidad de cosas. ¿Qué implicaba todo esto? Implicaba que, pese a que estábamos hablando, fíjense, de obligaciones de dar cantidades de cosas y de cosas inciertas, no fungibles, no hay una cosa ciertamente determinada. Al no haber una cosa cierta, yo no sé cuál es la cosa que debo entregar. Hay una indeterminación, claramente, y esa indeterminación va a estar dada puntualmente porque la obligación, yo sé que la tengo que cumplir, y la tengo que cumplir, por ejemplo, entregando una cosa determinada por la especie y por la cantidad. Una cosa de esto, perfecto, pero ¿cuál cosa? ¿Me van siguiendo? Al yo no saber cuál es la cosa puntual que debo entregar, claramente, como ahí tienen abajo detallado, hay una indeterminación relativa al comienzo de la obligación. Esta indeterminación, ¿sí?, hace que necesariamente yo tenga que individualizar esa cosa. Pero claro, yo tengo un conjunto de cosas y tengo que decir, mira, yo tengo todas esas cosas, perfecto. Tengo que entregar una de esas cosas. ¿Cómo la entrego? Y tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que individualizar, perfecto. ¿Quién individualiza? Era una discusión posible. ¿Qué individualiza? ¿Se aprovecha de la situación al individualizar? ¿O tienen que tener un régimen particular o específico para determinar esa elección? Fíjense lo que les estoy diciendo. Acá, lo que yo tengo que tener en cuenta, y por eso les puse importante, para que ustedes comprendan esta clasificación, es que cuando se hace, digamos, o cuando el objeto tiene relación directa con un grupo de cosas que comparten esa especie, estamos hablando de género. Estamos haciendo referencia a un género. Es decir, yo no puedo o no clasifico una cosa por la cosa en sí, sino porque pertenece a un grupo que cumple con esa calidad, le hace la especie. Ejemplo, yo tengo que entregar un caballo. A ver, voy a Yasmín, que la tengo aquí abajo justo mío. Perdón que te uso de, de acreedora o deudora. Vamos a ponerte de acreedora mía. ¿Sí? Yo me obligué a la entrega de un caballo. Perfecto. ¿Cuál caballo te entrego, Yasmín? ¿Vos qué me dirías? Y si son todos iguales, cualquiera. O el que está en mejores condiciones.
A ver, Yo voy a yo- buscar el mejor para que me entregues. esa está buena. ¿Vos qué vas a querer? Lógicamente el mejor. ¿Y yo qué voy a querer? Lógicamente, el más flojito, ¿no? O sea, si estamos hablando de una cuestión de negocios, si hablamos de justicia, tiene que ser un término medio, lógicamente. Pero bueno, ¿qué pasa? En que yo me obligué a entregarte un caballo. El tema está que yo tengo criadero de caballos, y tengo caballos de pura sangre, caballos de carrera o de genética superior para exportación, y caballos comunes. ¿Cuál te entrego? Porque eso no fue previsto en la obligación. Lo que fue previsto es que yo te entregue un caballo. ¿Sí? Y acá está el tema. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que las partes entendieron? Obrando con cuidado y previsión. ¿Recuerdan eso? Que es el concepto por ahí de una actuación cuidadosa o sin culpa, que lo van a ver específicamente en la parte de daños, pero que seguramente lo habrán leído. Es decir, las partes, ¿cómo actuaron? Actuaron de buena fe. Actuaron conscientemente de la situación y actuaron de tal manera que, eh, bueno, eh, hay hasta la opción de elegir la cosa para cumplir. Está buenísimo. El tema está en que esto tiene que ir de la mano de varios principios. El principio es de la buena fe, claramente. O sea, la buena fe que era, si ustedes recuerdan algo que creo que fue en la clase 2 con ustedes, ¿sí? Es la buena fe, creencia, buena fe, probidad. Es decir, yo no solo me tengo que creer que soy de buena fe y actuar como tal, sino que tengo que probar que soy de buena fe. Entonces, ser de buena fe significa en este caso, bueno, entregar una cosa que se estima que es lo que las partes quieren. En definitiva, en conjunto, que se entregue. Perfecto. Ahora bien, ¿quién elige? Principio general, código actual, y elige el deudor. Voy a pasar esta filmina, voy a esta que es más cómoda y más fácil de lectura para ustedes. Lo elige el deudor. Entonces, ustedes fíjense, hay una obligación en donde hay que cumplir y encima, además de que hay que cumplir, el deudor tiene la suerte, porque está establecido, de que él elija cuál es la cosa que va a cumplir. Acá está bárbaro. ¿Por qué? Porque elige el deudor en función de que de ese principio que nos rige en todo vínculo obligacional, el favor de vitoris. En caso de duda, se está a favor del deudor siempre. ¿Se acuerdan? En caso de duda, ahora le vamos a incorporar el otro, el favor debilis, que es que esto incorporado por lo que es el derecho del consumo, ¿sí? Hace que una parte sea por ahí más débil que la otra, entonces tenga que hacer uso de la elección para no verse tan perjudicado o equilibrar la balanza obligacional. Y acá yo les consigno específicamente el artículo 1068. ¿Por qué el 1068? Si bien nos vamos un poco de tema, ¿sí? El código, a partir del artículo 1061, bien digo, habla de interpretación de los contratos que generan obligaciones. Esos contratos que generan obligaciones, hay veces que no están bien escritos, o que son dudosos, o que contienen expresiones oscuras, que es específicamente el artículo 1068. Y cuando hay expresiones oscuras, ¿sí? ¿Cómo se entiende qué es lo que tengo que cumplir? Y se entiende en el sentido de que necesariamente sea un ajuste, una entrega o un cumplimiento equitativo a los intereses de ambas partes. Es decir, esto que decíamos con vos, Yasmín, vos querés el mejor y yo quiero por ahí el peor. Bueno, ¿qué es lo justo? Lo equitativo. Lo equitativo va de la mano de esto que yo les decía acá, controversia, buena fe versus derecho del consumidor. O sea, nada impide que siga rigiendo la buena fe, pero no hay que cumplir, ¿sí?, con lo peor o eventualmente reclamar el total.
o lo total. ¿Por qué digo esto? Porque ya ahora el código establece específicamente algo claro, que es que cuando hay que elegir y hay que cumplir, hay que entregar una cosa de calidad media. Es decir, en función también de este artículo 1068 que yo les menciono. Y al hablar de calidad media, esta calidad media es aquella calidad en donde ¿me escuchan, chicos? Sí, ahora sí. No sé qué pasó, que empezó a tener señal débil y después modo avión se activó. Bueno, a ver. Y ahora el anfitrión inhabilitó compartir pantallas con los participantes. Bueno, genial. Se nos partió ahora la posibilidad de seguir compartiendo pantalla. Bueno, les decía. Entonces, nosotros ya teniendo en cuenta lo que es la calidad media, ¿sí? Sabemos que la obligación es de género cuando yo tengo un grupo indeterminado de cosas que comparten la misma especie y calidad, y yo tengo que elegir esa especie, dentro de esa especie y calidad, un objeto. Una vez que yo elijo ese objeto, porque yo soy el deudor, por ejemplo, la obligación se torna en una obligación de dar cosa cierta. Ya no es más de género. Entonces, ahora van a ver algo muy clarito. ¿Qué pasa si yo estoy en mi campo y cae un rayo que mata a todos los caballos que yo tengo que entregar? Y queda uno. Yo, al no haber elegido, puedo decirle al acreedor, bueno, mira, el caballo que yo te iba a entregar es este, pero le cayó un rayo y se murió. Caso fortuito. ¿Cuál es la regla general? Claramente no se puede invocar el caso fortuito en una obligación de género. ¿Por qué? Porque no está determinada la cosa. Y si hay otra cosa todavía para ser cumplida, se tiene que cumplir con esa. Y todo lo demás perderá el deudor. ¿Sí? Diferente es si yo ya elegí y le digo, mira, Yasmín, te voy a entregar este caballo. Es el caballo más lindo que tengo. Probablemente sea el más lindo, porque te lo doy porque sé que a vos te gusta este caballo. Perfecto. Y pasa un caso fortuito, una circunstancia X, o desaparece la cosa, ¿sí? Por responsabilidad de terceros, que hace que robaron el caballo, lo cuatrerearon, lamentablemente, ¿sí? Ya ahí, al haberlo determinado ese objeto ya no se puede cumplir, ni tampoco reemplazar por algún otro de especie similar. ¿Por qué? Porque ya la elección había sido brindada. ¿Sí? Entonces, en función de esto, ustedes ya tienen que la obligación de género como tal es una obligación en donde, en principio, tengo una indeterminación. Esa indeterminación va a cubrirse con
la determinación que haga el deudor, o, por ejemplo, pueden pactar que lo haga el acreedor, o, por ejemplo, puede pactar que lo haga un tercero, para que ninguno de los dos elijamos y que ninguno nos creamos que ganamos en la situación. ¿Sí? Una vez elegido, una vez determinado, automáticamente el régimen ya cambia, ya no es más obligación de género. Ahora es obligación de dar cosa cierta. Y solo cumplo la obligación entregando esa cosa que yo elegí dentro de las mismas que tenían la misma calidad de especie y calidad, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Se comprendió? Esto es muy importante porque muchas veces, chicos, insisto, no es para el examen solamente, ¿sí? Sino que es para el ejercicio profesional. Muchas veces no se comprende la instancia de cumplimiento o el proceso para el cumplimiento de esta obligación, que hace que no se aplique o no se entienda como correctamente aplicado el sistema de, por ejemplo, la exhibición de responsabilidad por caso fortuito. ¿Sí? Acá tienen, fíjense, una excepción en donde el caso fortuito, pese a regir en una relación, porque está rigiendo, está cercano, ¿sí? No puede ser invocado como eximente de responsabilidad porque mató a 99 animales, por ejemplo, pero no a uno. Y yo todavía no había hecho la elección. ¿Sí? Ahí tienen el ejemplo claro. Ahora bien, ¿ya alguna duda con respecto a esto? Creo que más o menos Profe, está... Sí. la definición de calidad media, ¿cuál era? Porque justo a mí no sé si se me cortó a mí nada más o no lo alcancé a escuchar. No te Porque escuché. justo estaba explicando lo que era la calidad media. La calidad media es lo que yo les decía, es, a ver, la determinación que ahora lo vemos en el artículo 1068 infine, que es cuando habla de contratos onerosos, ¿sí? La calidad media es aquella que haga a lo que sería el reajuste o ajuste equitativo de las prestaciones, el que equilibre la balanza de pago o la balanza de la obligación. Que ninguno de los dos salga beneficiado ni que tampoco salga perdidoso. Ese es el concepto realmente de la calidad media al día de hoy. ¿Sí? Y antes de terminarlo de pasar, yo justo les había adelantado, ¿sí? Necesariamente ustedes tienen que tener en cuenta algo. ¿Recuerdan que para que exista cumplimiento exacto y específico de la prestación de vida, o sea, pago, el pago generaba de por sí satisfacción en el acreedor? Entonces, ustedes ahora, con esta clasificación, o con la definición de género, que es tratar de designar con precisión que dentro de una categoría de cosas compuesta por una pluralidad de objetos, hay objetos que reúnen las mismas características y condiciones que hacen que sea entendido como un global. Bueno, el acreedor, para quedar satisfecho, ahora va a quedar satisfecho con la entrega de cualquier cosa que pertenece al género, en la medida que esté equilibrado ese cumplimiento, y no le dé, por ejemplo, un caballo que está enfermo a punto de morir, ¿sí? O una vaca que me tenés que entregar una vaca, perfecto, no hay ningún problema. Y no, yo ahora quiero esa vaca que está preñada porque me gusta, porque además pienso en la cría. No, no. Lo que tiene que cumplir o entregar es esa calidad media o aquello que nosotros podemos decir, obrando con cuidado y previsión, ¿sí? Las partes entendieron o pudieron entender que esto era el objeto de la obligación. ¿Sí? Así sería, digamos, desgranar el concepto de calidad media. Ahora bien, con respecto a lo que es la obligación o a la divisibilidad, yo les decía, hoy cuando arrancamos, que la división o indivisión, le hace el poder fraccionar la obligación, va de la mano de la cosa y de la propia calidad de la cosa.
Entonces, si yo entiendo esa situación de poder dividir la cosa como tal, ¿sí? Yo voy a tener un régimen muy claro. El régimen muy claro es que, a ver, si hay una obligación establecida entre un acreedor y un deudor, no hay discusión posible. ¿Quién tiene que cumplir? El deudor. ¿Qué tiene que cumplir con la cosa? ¿Cuánto tiene que cumplir? El todo, por los principios generales de las obligaciones. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando hay obligaciones que tienen, ¿sí?, pluralidad o de acreedores o de deudores? ¿Cómo se cumple? Y eventualmente, ¿cómo se entrega también? ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer una entrega de una cosa, ¿sí? Yo soy, por ejemplo, titular de una vivienda y estoy casado y le corresponde dar el asentimiento conyugal a mi cónyuge, ¿sí? Necesariamente para poder hacer una transmisión adecuada de ese bien, yo tengo que otorgar la escritura traslativa de dominio y tiene que obrar el asentimiento de mi cónyuge de que está todo ok para vender esa propiedad. ¿Sí? Esto lo van a ver en familia. Pero, ¿a qué voy? Hay ciertas obligaciones que, pese a hacer una cosa que podríamos llegar a fraccionar, un lote de terreno, ¿sí?, no podemos hacerlo porque no solo el uso lo convierte, o la división lo puede convertir en antieconómico, sino que además requiere de la presencia activa de los dos sujetos de la obligación, o de el polo, por ejemplo, pasivo, en este caso los vendedores, ¿sí?, o el vendedor, que requiere para cumplimentar la transmisión la presencia de su cónyuge. Esto se llama obligación o divisibilidad impropia, en donde, a ver, técnicamente hablando no hay divisibilidad, pero necesariamente para el cumplimiento requiere la intervención de los dos sujetos. Si hay dos deudores que tienen que entregar un caballo, ¿quién lo entrega? ¿El deudor 1 o el deudor 2? El que me dice, no, lo entrega el deudor 1, ¿y por qué no el deudor 2? ¿Puede ser acordado? Puede ser acordado. En los hechos, si recibe la cosa el acreedor, no importa si se lo entrega el deudor 1 o el deudor 2. Pero, técnicamente hablando, tendrían que ir los dos deudores a entregar ese caballo. Si hablamos con precisión en función de lo que es la parte del cumplimiento de las obligaciones divisibles. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es un lindo tema para hacer lectura, y los ejemplos y la ejemplificación específicamente del tema está bueno. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es algo muy importante que va a regir en las obligaciones divisibles, en las obligaciones indivisibles, en las obligaciones de cumplimiento simplemente mancomunado y en las obligaciones solidarias, que es el artículo 841. Ese artículo 841 a ustedes les va a marcar la clave de cómo se tiene que cumplir, o qué es lo que es, o a qué se apunta al cumplimiento de la obligación. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros muchas veces no sabemos cómo, siendo deudores, cómo tenemos que cumplir. Y no, en principio general, y lógicamente, si no hicimos nada, ningún acuerdo de nada, cumplimos el 50% cada uno. Perfecto. Entregamos el 50% cada uno. Son 100 kilos de, como decía el ejemplo de arroz, 50 kilos cada uno. Llevo la bolsa de 50 y el otro lleva la bolsa de 50. ¿Hay cumplimiento? Sí, hay cumplimiento. Perfecto. ¿Qué pasa si el que lleva la bolsa de 50 lamentablemente no puede cumplir? Y yo voy con mi bolsa de 50. El acreedor puede decirme, no te lo acepto, Facundo, porque no está cumplida la obligación, porque ustedes debían 100 kilos. ¿Es válido? Bueno, fíjense, esto va a tener relación en función de lo que es la determinación del cómo tienen que cumplir
y la mecánica del cumplimiento. Y recuerden algo que arrancamos, por eso se lo estoy haciendo de vuelta, para concluir la clase, de vuelta el circuito desde donde comenzamos. Agustina me parece que tiene el código a mano ahí, si no me equivoco, ¿no? Porque te vi justo que agachaste la cabeza leyendo. ¿Me haces la gauchadita de leerlo, el artículo 841, por favor? Si no te es molestia. Determinación de la cuota de contribución. Las cuotas de contribución se determinan sucesivamente de acuerdo con A, lo pactado, B, la fuente y la finalidad de la obligación, o en su caso, la causa de la responsabilidad, C, las relaciones de los interesados entre sí, D, las demás circunstancias. Si por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende que participan en partes iguales. Fíjense qué importante. El principio general, en caso de silencio, no haber nada o algo, obviamente, cada uno cumple su parte en parte igual. ¿Sí? Pero puede haber una subdivisión interna. O sea, yo soy deudor junto con Ignacio de Yasmín. Entonces, Ignacio internamente sabe que él tiene que cumplir el 30 y yo el 70. Pero a los ojos de Yasmín, cumplimos el 50 cada uno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de entregar una cosa que es divisible. Pero internamente, yo sé que luego del cumplimiento, Ignacio va a venir y me va a decir, ahora dame la diferencia en función del acuerdo que hemos celebrado, o en función del carácter asociativo, ¿sí? de nuestro vínculo. Esto se los dejo como haciendo ruido, ¿sí? El martes vamos a profundizar un poquito esto para después seguir con otra clasificación de las obligaciones que están medianamente relacionados y que ustedes puedan el día jueves tener más o menos un panorama cierto de poder llegar a obligaciones solidarias bien posicionados, ¿sí? Concluyo la clase y nos vemos, si Dios quiere, el día martes, en donde vamos a pulir o refinar. Yo les dejo simplemente como tarea para el hogar, ¿sí? Lean, aunque sea, si no leen el libro, lean los artículos del código de divisibilidad e indivisibilidad, porque vamos a apuntarle específicamente a la parte de cumplimiento y a la parte práctica ya de ciertos modos de extinción que ustedes no han visto hasta ahora, porque es uno de los últimos puntos de la materia, ¿sí? Pero que va a tener relación con lo que desarrollemos, ¿sí? Por eso se los dejo, no es discrecional dejárselos la lectura, sino simplemente que ustedes más o menos estén posicionados en todo el capítulo, puntualmente en la sección de divisibles e indivisibles. Así que esperemos que siga el tiempo tan lindo como estuvo ayer y hoy, y que tengamos un muy buen fin de semana. Nos vemos, si Dios quiere, si no hay ninguna pregunta, el día martes, ¿sí? Gracias. Nos vemos, profe. Buen día. Chao, chao. Chao, chao.